¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en esta sesión 4, en este acompañamiento que estamos teniendo todos los días de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche para hablar de este suceso que estamos viviendo en nuestras mentes. Porque reconocemos que una mente estresada pues es una paz desechada. Por eso, mi intención es que juntos podamos acompañarnos y podamos construir paz ante el duelo del incierto, ante el duelo de lo que estamos cada uno de nosotros viviendo en este momento, ante esta situación que es generalizada y que de alguna forma mi intención es poner a tu disposición algunas ideas, algunos pensamientos, algunos conceptos, algunas técnicas o herramientas de la programación neurolingüística o simple y sencillamente también del coaching, que nos permitan afrontar este duelo de lo incierto de una forma más digna, más valiente, pero sobre todo con mayores recursos para poder darle esa paz a nuestro interior. Por eso el día de hoy quiero hablarte de los anclajes y el poder de la mente ante el dolor. El poder de la mente. Yo cuando estoy acompañando un proceso de duelo, algo que es muy común que comparto es expresar que las situaciones se viven solamente una vez, pero que de la forma en que las repito en mi mente una y otra vez, es lo que nos va generando estos miedos descontrolados, esta ansiedad, esta depresión o simple y sencillamente ese descontrol emocional que no nos permite ser efectivos. Por eso, algo muy interesante en esta sesión del día de hoy es mostrarte como algunas técnicas que podemos aprovechar y que podemos utilizar para no permitir que la mente haga lo que ella desee, sin nosotros darles el camino, la ruta de cómo queremos afrontar la situación. Es increíble cómo en este momento las redes sociales, la comunicación que vamos teniendo a nivel global, hace que nuestros pensamientos estén pareciera fuera de nuestro control. Pareciera que en este momento más pensamos lo que el mundo piensa en lugar de pensar por nosotros mismos. Pareciera que nos quitaron la libertad no precisamente de nuestro cuerpo al quedarnos encerrados, algunos de nosotros ya en nuestros hogares, quedarnos resguardados, sino pareciera que lo que más nos han quitado es la paz del pensar. Y algo muy claro es reconocer que esa paz del pensamiento solo te corresponde a ti y a mí trabajar en ella, aun cuando lo que esté pasando afuera, sin duda, sin dejarle de prestar atención, sin dejar de darle la importancia correspondiente, pues pareciera que entonces soy un títere de lo que acontece en lugar de ser mi propio ser responsable del dominio de mi mente. Por eso el día de hoy vamos a hablar de qué son los anclajes, que es un término muy usado dentro de la programación neurolingüística y que consiste en varias técnicas que aplicamos el anclaje para algo de mucha utilidad. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es una sensación interna provocada por una experiencia o una evocación externa. Y voy a tratar de ser lo más específico al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cada uno de nosotros vamos sintiendo emociones que son provocadas a veces por un pensamiento que voy teniendo o por una experiencia externa que va desbordando mi emoción. Si yo te hablo que el anclaje es una sensación interna provocada por una evocación externa, las evocaciones externas no necesariamente tienen que ver con algo que esté pasando en el momento presente, sino algo que puede estar pasando en el momento pasado, ha pasado en nuestra historia de vida o pensamos que pueda pasar en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solamente nos vivimos en el tiempo presente, nuestra mente solamente vive en el tiempo presente, pero en el tiempo presente trae los recuerdos del pasado, aquellos que son de utilidad y los de no tanta utilidad, y también va hacia el futuro a traer experiencias del futuro que no han sucedido a este momento. Solamente se gestan las experiencias. Es que yo tengo muchas sensaciones internas
que son provocadas quizá por un recuerdo de algo que sucedió en el pasado, pero que lo siento ahorita en el presente. ¿Cómo te lo puedo decir? Hay momentos en los que creo que todos hemos visto un comercial televisivo donde habla de una persona que va entrando a una cocina y al entrar en la cocina lo primero que hace es, ay, huele como a la cocina de mamá, huele como a aquel espacio donde mamá cocinaba. ¿Y qué vamos? Me trae un recuerdo de esto en este momento presente. De la misma manera, no solamente lo hacemos a nivel olfativo, sino también lo hacemos a nivel gustativo, a nivel auditivo, a nivel visual y a nivel kinestésico. Cuando hacemos esto, simple y sencillamente en el momento presente traigo el recuerdo, la evocación, la sensación de aquellos momentos del pasado. Y aquí algo muy valioso es que algunas experiencias de estas pueden fortalecerme y pueden hacer que mi mente se fortalezca, pero muchas otras pueden llevarme a que mis emociones se descontrolen y que mi pensamiento y mi mente también reste energía. ¿Cómo sucede esto? Fíjate, estamos hablando ahorita con el ejemplo que te di de un olor de la cocina de mi mamá, pero también te puedo decir, oye, escuché un ruido, una canción, y quizá era una canción de desprecio, una canción de resentimiento, y en este momento que la escuché, me acordé de aquella historia pasada donde yo viví una experiencia que fue sumamente trágica o sumamente dolorosa. Entonces me acuerdo del pelao o de la mujercita aquella del pasado que me llevó en este momento presente a volver a acordarme y volver a sentir quizá otra vez el coraje, la rabia, la tristeza, la impotencia, la frustración. ¿Dónde está el poder de nuestra mente? Está en decidir a qué anclajes quiero accesar, a qué tipo de anclajes necesito meterme en estos momentos en los que estoy viviendo un proceso de duelo de lo incierto. ¿Cuál es el duelo de lo incierto? Veíamos en la sesión número 1, pues es el proceso del duelo que nos lleva a estar más enfocados en el dolor, más enfocados en lo incierto, más enfocados en el miedo, en lugar de estar más enfocados en nuestros recursos. Entonces, mi intención es que puedas en este momento reconocer cuáles son los anclajes que tienes y puedes hacerlo fácilmente. Yo recuerdo en alguna ocasión tuve un choque en una carretera, en una autopista en Estados Unidos, y recuerdo que lo que me golpeó fue un tráiler. Entonces yo iba en un coche pequeño, compacto, el cual me hizo sentir mucho miedo al empezar yo a dar vueltas en la autopista. Sin embargo, después de este suceso, que gracias a Dios nada grave sucedió, pude reconocer que por mucho tiempo yo volvía a estar en un automóvil y nada más sentía que pasaba un autobús, pasaba un tráiler, pasaba un coche de mayor dimensión que el mío, y yo sentía esta sensación. Es algo que ya lo hacía incluso inconscientemente. No tenía que voltear a ver el auto, sino simple y sencillamente ya me sentía yo en esa sensación de inseguridad o de miedo. Estoy seguro que a ti te ha pasado. ¿Por qué? Porque se van quedando como anclas. Las anclas, como las reconocemos en los puertos, nos sirven para anclar la barca y no ande a la deriva. Las anclas, en muchas ocasiones, cuando estas son con una connotación negativa o poco útil, lo que hacen es que nos anclan a la sensación que no nos deja avanzar. Pero hay algo muy valioso. De la misma forma que la ancla en el puerto nos sirve para que no esté a la deriva y pueda estar en su centro la barca, atenta, en un lugar seguro, sin andar a la deriva, de la misma forma podemos utilizar nuestras anclas positivas para mantenernos centrados, sobre todo en un momento en que la incertidumbre, el miedo, los rumores, la psicosis social está muy presente. Entonces, ¿por qué revivir esas anclas? Pues para poder revivir momentos que son de utilidad a voluntad. Y estos pueden ser recuerdos, fotografías, películas, olores, contar experiencias que me vuelvan a revivir un estado de ánimo, un estado interior que sea generador de recursos. ¿Para qué? Me sirve también una ancla para modificar aquellas experiencias que en este momento son desagradables y no quiero. Algunas personas están viviendo
grandes, grandes temores en este proceso. Temores de pérdidas económicas, temores de la enfermedad, temores de la muerte, temores de qué va a suceder el día de mañana. Algo muy interesante, si tú quieres modificar estas sensaciones que están en ti, algo muy útil es poder colapsar estas sensaciones y estas emociones a través de poner un ancla más fuerte y más poderosa encima de esas anclas que han sido o que son colectivas, fuertes, pero que no son gratas ni son útiles para este momento. ¿Para qué más me sirve? Pues para construir recursos, para llenarme de recursos. Nosotros en programación neurolingüística, y te lo he venido repitiendo, creemos firmemente que todos los seres humanos tenemos los recursos necesarios para salir adelante. Las preguntas clave son, entonces, ¿dónde los busco? La siguiente pregunta clave es, ¿dónde me ubico? ¿Dónde presto mi atención para encontrar esos recursos? Y en este momento sería una pregunta que yo te haría. ¿En dónde te estás enfocando para poder encontrar los recursos que necesitas para afrontar el miedo, para afrontar la desesperanza, para afrontar la ansiedad, para afrontar la preocupación, para afrontar el estrés? ¿En dónde estás prestando tu atención? Porque yo no tengo ningún recurso que te puedo dar en este momento sin antes haber explorado el que tú tienes todos los recursos interiores y exteriores en ti para afrontar este proceso de duelo que es necesario y que estamos ya viviéndolo. Entonces, ¿qué podemos lograr a través de estos anclajes? Bueno, primero que nada, identifica. Y te voy a poner como un ejemplo. Identifica en este momento una sensación que te esté provocando quizá el exceso de comunicación, el exceso de noticieros, el exceso de noticias desagradables o trágicas, la preocupación extrema, el tiempo que te estás llevando en pensar todas las ideas y películas de la tragedia a venir. O sea, todo esto que te está quitando la paz. Lo primero que habrá que hacer entonces es identificar aquello que te está llevando a una sensación que no es útil. ¿Qué te sugiero? ¿Esta ya la pensaste? Entonces déjala por un momento a un lado. Puedes cortar ese estado que te generó el estar tan atento y tan preocupado a ello. Y ahora te voy a pedir que simple y sencillamente en este momento tomes de tu historia de vida 2 o 3 recuerdos que hayan sido sumamente maravillosos. 2 o 3 recuerdos en los que te sentiste que tenías todos los recursos convenientes y necesarios para afrontarlo. No sé, te voy a dar algunas ideas. Quizá el momento en el que tuviste una conexión muy profunda en el plano espiritual, desde tu religión, desde tu creencia, desde tu ideología. En el momento en que te sentiste pleno, lleno de recursos. Quizá puede ser el momento en el recuerdo donde estuviste viviendo la experiencia de tener por primera vez a tus hijos o a tu hija, a tu hijo por primera vez en tus manos. La primera vez que tuviste el contacto. Percibe qué olías, qué veías, qué escuchabas y conéctate con esa emoción de ese momento en el pasado. Puedes recordar muchos otros. El momento aquel en que tuviste un logro académico, un logro económico, un logro de reconocimiento. Y ve a ese momento y entonces amplíalo en tu mente. Puedes incluso cerrar los ojos para que en tu mente puedas hacer esta imagen cada vez más clara, más nítida, más fuerte, más grande, más placentera. Y ahora que tienes en este momento esta sensación de recursos, esta sensación de placer, puedes hacer algo muy claro. Puedes tomar los lóbulos de tus 2 oídos y simple y sencillamente tocarlos. Este es el detonador que te lleva a recordar esa historia maravillosa. Pero esa historia que estás recordando de tu pasado, ponla en este momento presente. Imagínala, vívela, ponle los sonidos, los colores, los olores, todo aquello que la haga más real. Hay que identificar algo que es muy valioso. Tu mente, de la misma forma que solamente trabaja desde el presente, tu mente tiene algo maravilloso.
Tu mente simple y sencillamente reconoce lo que tú le pones a ella, es decir, con qué la alimentas. Si la alimento con este recuerdo, entonces lo puedo sentir en este momento presente y lo puedo anclar a mí aquí. Anclar lo podemos hacer a través de las manos, a través de un sonido, así como se quedan grabadas nuestras canciones y nos representan algo. De la misma forma, esto que estoy sintiendo me representa el recurso con el que estoy accesando mis emociones. Y ahora que los tengo aquí, entonces accesa a ese momento de recursos, ese momento quizá de tu conexión espiritual, ese momento de ese viaje maravilloso donde te sentiste lleno de recursos, en ese logro que viviste, llénate de recursos y ahora que estás ahí, trata de poner aquella imagen que se generó y a la cual te anclaste con aquella noticia, con aquel mensaje que te mandaron, con aquella psicosis con la que te vivías. Pero trata, y lo primero que pasa en la mente es que confundo a la mente porque estoy en un estado de recursos y luego viene a mí algo que no checa con lo que yo estoy viviendo. Lo que hacemos internamente es cuando tengo un anclaje tan fuerte, el otro que estaba anclado, que me producía el miedo o el terror, empieza a disminuir claramente y este otro empieza a fortalecerse. Cambia automáticamente la emoción. Ahora si tú me dices, oye Jaime, yo no estoy encontrando en mi propia historia de vida momentos de recursos fuertes, poderosos, gratos, entonces yo te voy a pedir que también practiques o puedes practicar algo que nosotros le llamamos el como si. ¿Qué quiere decir? Si la mente no identifica entre realidad y ficción, sino solamente se alimenta de las ideas y pensamientos que tú le das, de las conversaciones que tú emites, entonces en este momento haz como si. Haz como si tuvieras y estuvieras viviendo esa experiencia. Esa experiencia de recursos que no necesariamente solamente pueden estar en el pasado. Esa experiencia de recursos que pueden estar en el presente. Me veo el día en el que estoy saliendo a la calle libre de todo exceso de protección y vuelvo a abrazar a los míos, vuelvo a mi labor profesional, vuelvo a mi trabajo, vuelvo. Entonces imagínate y haz como si lo estuvieras viviendo. Tú me podrás decir, ¿eso no es un engaño de la mente? Y yo te pregunto, ¿y el engaño de la mente que estamos viviendo o del cual estamos alimentando nuestra mente, a dónde nos está dirigiendo? ¿A más caos? ¿A más tensión? ¿A más miedo? ¿A más depresión? En este momento tú como yo somos los responsables de cuidar nuestra mente y darle el poder conveniente y necesario para poder atravesar este proceso de incertidumbre y de dolor de la forma más digna posible. Entonces haz como si ya lo estuvieras viviendo y estuvieras viviendo en un mundo donde es más sensible, donde somos más sensibles como humanos, en un mundo donde nos ayudamos los unos a los otros, en un mundo donde tuvo su espacio para poder regenerarse y poder respirar ese mundo que hemos maltratado. Date la oportunidad de hacer como si un ser humano que puede estar en una sensación y en una disposición de ser mejor ser humano. Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, la mujer que más ha escrito sobre los procesos de la muerte, la mujer que más experimentó y la que más en contacto estuvo con aquellos pacientes terminales y con aquellos procesos de duelo, dice algo en su libro del amanecer. Todas las teorías y toda la esencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro ser humano. Si nosotros nos ponemos en esa disposición de cómo sí estoy ayudando al otro, de cómo sí estoy saliendo adelante, esto es la experiencia que más me puede ayudar a mí mismo a atravesar mi propio proceso de dolor. Recuerda que todo dolor solamente puede ser contenido desde el profundo amor que cada uno nos tenemos.
No hay dolor que no se pueda contener ni se pueda atravesar, si no es a través del amor. Porque recuerda, y te lo voy a seguir diciendo, el amor y el dolor parten de la misma fuente. Por eso lo más maravilloso es que en este momento el poder que le damos a nuestra mente tiene que ser un poder que esté enfocado en nuestra autoestima, que esté enfocado en nuestra valoración, que esté enfocado en nuestro amor propio, que esté enfocado en aquello que yo deseo vivir en este momento, aunque la tempestad y la noche sea muy oscura. ¿Cómo estás alimentando tu amor en este momento para afrontar el dolor de lo incierto? Ánclate. Ánclate a aquellos recuerdos y aquellas experiencias no para vivirte desde la nostalgia, sino para vivirte desde aquellos recursos que quizá en algún momento no sabías que los tenías y enfrentaste situaciones adversas. ¿Cuántos de ustedes, y estoy completamente seguro porque mientras estamos vivos y somos adultos, ya tenemos varias experiencias de vida de dolor? ¿Cuántos aquellos de ustedes no han vivido rechazos, no han vivido de alguna forma indiferencias, no han vivido pérdidas de trabajo, de economía, de seres humanos, de seres amados? Y yo te pregunto, ¿tú sabías exactamente cómo ibas a atravesar esto? Tú tenías la razón y tenías todas las herramientas para afrontarlo. En muchas ocasiones ni siquiera supiste cómo hacerlo. Lo que sí me queda claro es que en esos momentos, a veces consciente o a veces inconscientemente, te conectaste con los recursos más profundos que había en ti para salir adelante. Algo que admiro yo mucho y que me ha tocado trabajar en muchas ocasiones, de las cuales yo he aprendido, me ha tocado trabajar muchísimo con los duelos de los padres de familia que tienen un hijo con alguna discapacidad. Y esto lo valoro enormemente, no solamente porque me pude meter en este campo, sino que la misma muerte y los procesos de duelo me han dado mucha vida. ¿En qué sentido? Cuando yo reconocía y veía a una madre de familia que tiene a su hijo o a su hija con discapacidad y veía la forma en que con amor lo cuidaba, lo trataba, mujeres a veces con mucha dignidad, indígenas, con mucha dignidad poder decir, mujeres que a veces apenas sabían el idioma español porque hablaban su dialecto. Me encantó en una ocasión en el estado de Veracruz toparme con una mujer que tenía 2 hijos con discapacidad, aproximadamente de 5 y 6 años. Ella no daba, o más bien no prestaba atención a que sus hijos tenían ya una discapacidad al no poderse levantar. Generalmente gateaban, gateaban y gateaban. Cuando ella pudo tener el acceso a los acompañamientos, algo que fue muy interesante es esta mujer, cuando se da cuenta que sus hijos tienen una discapacidad y que tiene que atenderlos, que quiere darles una mejor calidad de vida, que se preocupa porque no quiere que dependan al 100% de ella, pero en este momento la necesitan al 100%, ella empezó a buscar apoyos. Buscó en español, porque ella, les comento, hablaba poco español, más bien hablaba su dialecto. Ella empezó a vender donas en una cubeta, recuerdo perfectamente, en una cubeta de lámina. Empezaba a tener sus donas ahí y a venderlas para con eso bajar a la ciudad y poder tomar estos entrenamientos. Y yo me pregunto, ¿qué tan claro tenía ella que tenía los recursos necesarios y convenientes para atravesar este proceso de dolor? El proceso de ver a sus hijos enfermos, el proceso que a través de esta situación que empezó a vivir esta mujer, su marido la abandonó. Hay algo maravilloso. A veces ni siquiera sabemos dónde están nuestros recursos y no accesamos a ellos hasta que nos enfrentamos a un proceso doloroso, a un proceso incierto o a un proceso que nos orilla a buscar esos recursos en lo más profundo de nuestro interior. Recuerdo en una ocasión, trabajando con ella humildemente saca una de sus donas y me dice, aquí está, es lo que quiero ofrecerle y por favor, acéptelo porque es con lo que yo quiero pagarle lo que me está compartiendo. Y yo decía, ah caray, ¿quién está aprendiendo de quién? Esta mujer, con toda su ignorancia,
en la ciencia, en la academia, tenía recursos más profundos que muchas otras que podían tenerlo a la oportunidad o a la primera vista o a primera mano. ¿Cuántos de nosotros, por estar tan atentos a nuestras preocupaciones, nos anclamos más al terror, al miedo, a la soledad, a aquello que nos atormenta, en lugar de centrarnos y anclarnos a aquellos recursos que están desde nuestra propia experiencia de vida? ¿Tienes miedo de no pasar esto? Si tienes miedo, es porque de alguna manera tu enfoque está más anclado al miedo que a la ancla que has vivido ya de tus recursos de amor para salir adelante. Estos recursos habitan en cada uno de nosotros y son alimentados solamente desde el amor que hay hacia nosotros y hacia aquellos más cercanos que amamos profundamente. Por eso, la mejor opción que podemos tener para encontrar recursos y anclarnos a ellos son aquellos seres que amamos y aquellos seres que nos aman. Yo te preguntaría, si tienes un hijo, si tienes un nieto, si lo pudieras en este momento imaginar que te está viendo, que está fijando su mirada en ti, esa mirada fija, amorosa, de pensar y confiar en ti, de tener fe en ti, de tener la certeza de que tú lo vas a cuidar, aunque tú ni siquiera sepas cómo. Este no es el suficiente recurso para poder colapsar o aminorar los recursos que no te están siendo útiles y que te están llevando a vivir emociones desagradables o no útiles para el proceso que vivimos. Esta decisión es tuya. Y no solamente es una decisión y no solamente es necesario tener la voluntad. Necesitamos crear un plan de trabajo donde estemos de una forma constante accesando a aquellos recursos que los anclajes de mi propia historia de vida, en la propia historia de vida están. Por eso la autoestima y el amor es uno de los recursos más poderosos que los seres humanos tenemos y a los cuales necesitamos anclarnos en estos momentos para afrontar cualquier realidad. No es aquello que sucede lo que nos condiciona, es aquello que pensamos de aquello que sucede lo que nos lleva a quitarnos la paz y lo que nos lleva a mantenernos atemorizados. ¿Qué es importante? Reconocer que hay una realidad, que hay una verdad que está sucediendo allá afuera, pero que lo que más me atormenta es lo que yo estoy pensando y estoy generando en mi interior. Yo te pregunto en este momento, hoy, en esta noche, ¿quiénes serían aquellos seres a los que te pudieras anclar? Aquellos que pueden ser tus mentores, aquellos seres que pueden estar vivos o no, aquellos seres que pueden ser mitológicos, que pueden ser divinos o que simple y sencillamente también pueden ser terrenales. Si en este momento, así como si te pregunto, tienes a ese ser pequeño que acaba de nacer y que confía plenamente en ti, ¿qué te diría el día de hoy ante tus miedos e incertidumbres? Aquel Dios, si tienes una creencia religiosa, al que veneras, al que de alguna manera le pides, ¿qué te diría el día de hoy ante tus temores, preocupaciones y estrés? Si el día de hoy una figura de mentor, de aquel que te acompaña, te guía y tiene la sabiduría, fuera tu padre o tu madre, ¿qué te diría el día de hoy ante tus temores, incertidumbres, estrés y preocupaciones? Si solamente respiras un momento de forma profunda y te conectas con ellos, ¿qué mensaje te diría? ¿Cuál sería el recurso con el que ellos buscarían que tú atravesaras esto? ¿Qué tan fuerte es el amor que les tienes para que entonces este sea el recurso y el anclaje más poderoso el día de hoy? Y si tienes miedo, recuerda que el miedo lo debes dejar aquí, en un nivel pequeño, para que te mantenga alerta, que te mantenga preocupado hasta cierto punto para poder cuidarte y protegerte. Entonces, háblale a tus mentores y a estos mentores diles,
estoy preocupado, pero que confío en tu amor y en tus enseñanzas para poder afrontar esto. Hay algo que es maravilloso. A veces no nos damos cuenta que el recurso no existe afuera. El recurso de la tranquilidad, de la paz, de la fortaleza, no nos la van a dar los gobiernos, no nos la van a dar las ideologías, no nos lo va a dar más que nuestro propio recurso interior. Ánclate a esto poderoso que hay en ti para que entonces puedas ir derrumbando, colapsando aquellos anclajes negativos que hoy a veces no te permiten ni siquiera respirar, ni siquiera tener un día en calma, ni siquiera descansar en la noche o dormir plácidamente. Cuando nos conectamos a los anclajes y los revivimos constantemente, me anclo a ellos, vuelvo a recordar esa experiencia donde no supe cómo hacerlo, pero confié tanto que salí adelante. Que no supe cómo hacerlo, pero de todos modos lo atravesé ese proceso. Cuando estoy completamente claro de los recursos que hay en mi historia de vida, entonces cuando los empezamos a apilar, cuando empezamos de alguna manera a recordarlos, a reconocerlos y a anclarlos en esta experiencia de vida, me doy cuenta que son mucho mayores que cualquier otro miedo que pueda empezar a atravesar. El poder de la mente radica fuertemente en la libertad de tu elección. Hace muy poco, algo que valoro profundamente es el trabajo en los penales. Y en una ocasión un preso me decía, es que Jaime, yo aquí me siento mucho más libre que estando afuera. Afuera me siento preso de los ambientes, de los juicios, de todo aquello que me llevó a estar aquí. Y yo me pregunté, wow, qué valioso es el poder de la mente. Porque quizá muchos de los que andamos afuera estamos más presos del miedo, de la preocupación, de la angustia, de la desesperación, que muchos aquellos que viven en cuatro paredes y son mucho más libres que nosotros. ¿Cuál es el anclaje más profundo que está hoy aquí en tu interior? En muchas ocasiones es muy fácil accesar a tus anclajes de recursos cuando estás viviéndote desde recursos. Es muy fácil, y yo lo digo claramente, es muy fácil amar a aquel que te está amando, pero amar al enemigo, accesar a los recursos de poder, de fuerza, de confianza, de fe, de esperanza, en los momentos donde la noche es muy oscura o donde lo incierto es muy latente, ahí sí es donde se encuentra la valía. Pero ahí es donde nos retan a nosotros, donde el reflector vuelve y nos dice, a ver, ¿dónde están todas tus experiencias de vida para afrontar esto? ¿Dónde están todas tus experiencias de vida y los recursos a los que puedes accesar para llenarte de ese amor en ti que pueda afrontar este dolor? Y hoy quiero sin duda compartirles una historia que me compartieron hace 2 días un amigo de Córdoba, Argentina. Sergio me compartía esta historia y me dice, oye, he visto que estás compartiendo y quiero contarte este caso real, esto que sí sucedió. Y sucedió de un argentino que se fue de vacaciones a Uruguay. Este argentino que se fue de vacaciones a Uruguay tenía apenas muy poco tiempo de estar saliendo con esta que era como su novia. Entonces planearon las vacaciones a Montevideo, Uruguay, y lo hicieron a través de la conexión de Airbnb, este vínculo electrónico en el cual podemos accesar a tener hospedaje a nivel mundial de una forma más cómoda, más económica y vivir una experiencia distinta. Él se conectó directamente a Airbnb, hizo su reservación y se fue con la novia a Montevideo. Él cuenta que tenían apenas una semana de novios y dice que se fueron a Montevideo y estando en Montevideo sucede algo muy interesante. Ellos se hospedaron en una casa de huéspedes, donde una casa que era muy lujosa, muy grande,
donde se veían pues todos los beneficios y las bondades que daba la parte económica. Pero dice que ahí ellos atrás rentaron su casita de huéspedes, que era su cuarto de Airbnb. Dice que estaban ahí en diciembre del 2015 y que curiosamente en ese momento él tuvo un infarto. Las personas que estaban más cercanas era su novia, que estaban en ese departamentito, y obviamente los dueños de la casa. La novia va y acude a los dueños de la casa, y los dueños de la casa, sin pensarlo, los que eran unos desconocidos, lo llevaron al hospital más cercano, lo internaron, donaron sangre para él y estuvieron viviendo con él el proceso de los días que estuvo en el hospital. Algo increíble, porque como un vil desconocido ahora se estaba convirtiendo en alguien tan cercano que de alguna forma u otra también le había salvado la vida. Dicen que así pasó, que ellos regresaron nuevamente a Buenos Aires y dejaron a este matrimonio de uruguayos con su residencia y con su casita de huéspedes para rentar. Dicen que al cabo de un año ellos empezaron a pensar, él y su novia, el cómo no iban a regresar nuevamente a ese espacio, a visitar a este matrimonio en Uruguay, a Montevideo, para darles las gracias por todo lo acontecido, ya de una forma más tranquila, pero sobre todo querían darles la nueva buena, darles esa buena nueva que era el que estaban embarazados. En ese momento planean el viaje, hacen la llamada, reservan aquel departamentito, aquella casa de huéspedes que este matrimonio tenía en Montevideo y van para allá. Van y les cuentan que estaban embarazados y les cuentan ya con más calma, pues que gracias a ellos este hombre pudo vivir, que pudieron salvarle la vida. Y entre plática y plática se pregunta algo este señor. Dice, oye, bueno, ustedes me salvaron la vida y ustedes conocen mucho de nosotros, porque ustedes estuvieron pegados en el hospital atendiendo este infarto que me dio, pero ¿ustedes quiénes son? Y empezaron a preguntar, pues, cómo era su vida, qué pasaba, estas personas tan gentiles, dueñas de esta casa, qué estaba pasando. Y es entonces que el dueño de la casa le dice, oye, no te preocupes porque tú en su momento no me preguntaste cómo estábamos, quién éramos o qué hacíamos. Nosotros estábamos tan atentos a tu enfermedad que entonces ese era un momento para ti. Dicen que entonces cuando les empezó a contar quiénes eran, les empezó a decir y a reconocer que estos dueños de esta casa eran grandes funcionarios. Él viajaba por todo el mundo. Él acababa un tiempo atrás de renunciar a una compañía y de meter una aplicación a otra compañía donde le iban a pagar el doble de sueldo, donde iba a tener más beneficios económicos y donde todavía iba a vivirse mucho mejor desde la comodidad y desde el lujo. Y ella, una gran funcionaria en la ciudad que ganaba también muy bien. Pero le dicen, fíjate que antes de que tú llegaras, le dicen al infartado, antes de que tú llegaras aquí, nosotros habíamos vivido una experiencia muy difícil. Nosotros habíamos tenido 5 huéspedes antes que tú. Y de los 5 huéspedes, en todos tuvimos malas reseñas. Otro nos destruyó una obra de arte que teníamos en la habitación. Otro de alguna manera robaron algo de lo que teníamos. Y entonces habían sido puras malas noticias. Y tú, que fuiste el 5.º huésped, te nos infartas justamente aquí en el departamento y tenemos que llevarte al hospital. Entonces fue algo como que traíamos una rachita de mala suerte, porque además nosotros nos atrevimos a rentar esta habitación, esta casa de huéspedes, porque justamente cuando puse la aplicación para ese otro empleo donde me iban a pagar el doble, donde iba a estar mucho mejor y iba a viajar más, pues simple y sencillamente me llaman y me dicen, señor, usted no puede ser apto para este trabajo, aunque ya lo teníamos prácticamente contratado, porque en sus exámenes médicos notamos que usted está en una grave situación de salud. Usted tiene una insuficiencia renal y próximamente, muy rápido, tendrá que estar sometido a las diálisis.
Esto les cayó de peso a los dos. El hombre ya había renunciado, ya no tenía el próximo empleo, la mujer se quedó a cargo de todo y entonces para poder atravesar este proceso donde la economía estaba vulnerable, donde todo aquello estaba en juego y había una gran incertidumbre, se atrevieron a rentar el departamento para de ahí poder sacar ingresos y mientras él no trabajaba y podía ser candidato de trasplante de riñón, pues poder ganar algo de dinero. Cuando le empiezan a contar todo esto a su huésped que había estado infartado con ellos, ellos se quedan asombrados, dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo no me dijiste? Yo estaba infartado, pero mi preocupación estaba en mí, pero nunca supimos lo que te pasó. Dice, no, no te preocupes, déjame te cuento. Dice, justamente el día que estamos en el hospital, llegó una notificación al celular del huésped, de este chico porteño de Buenos Aires que había ido a Montevideo a rentar ese Airbnb en ese departamento. Dice, y llegó porque de manera automática se mandan vía electrónica el que se dé las referencias de los inquilinos, es decir, cómo te trataron, cómo te fue, porque ustedes saben que en Airbnb se van categorizando los inquilinos y aquellos que tienen más estrellas, mejores comentarios, pues van subiendo de rango y van teniendo mayor oportunidad de seguir rentando. Dice, entonces como me llegó, dice el infartado, dice, como me llegó a mí en esos momentos donde yo estaba pues apenas en recuperación, dice, se me ocurrió hacer algo gracioso. Entonces yo en la reseña puse los mejores inquilinos que he tenido en mi vida. Esos inquilinos que de alguna manera se convierten en ángeles. La casa estratégicamente bien ubicada para que te lleven de la casa al hospital. Y además, los mejores inquilinos para poder atender a aquellos pacientes con infarto. Dice que empezó él a narrarlo de esa forma tan jocosa que entonces el dueño de la casa dice que a la semana le habló el dueño de Airbnb para uno de los socios dueños para decirle, ¿sabe qué? Leí la reseña y queremos felicitarlo. Quiero platicar con usted. Y curiosamente llegaron a la conclusión de preguntar, ¿qué fue aquello que usted hizo? Dice, pues solamente lo atendí, solamente lo llevé al hospital porque yo puse mi habitación en renta para poder tener dinero para poder enfrentar mi propia enfermedad. Estos ángeles de la guarda, esta ubicación y esta reseña hizo que el dueño de Airbnb se comunicara con este hombre y llegaron a algo maravilloso. Este hombre había creado tiempo atrás una aplicación para poder ayudar desde un paciente enfermo a otro paciente enfermo, que pudieran conectarse y que pudieran platicar de sus enfermedades y que pudieran platicar de estas situaciones que vivían como de uno a uno. La aplicación no funcionó, pero cuando se la cuenta al dueño de Airbnb, que es algo que él había tratado de hacer, le dice, no puede ser posible. ¿Qué crees? Yo de alguna u otra forma, y les estoy resumiendo un poquito la historia, yo de alguna u otra forma me interesa y le mandaron un contrato para poder hacer a partir de ese momento la aplicación en Airbnb de casas que estén condicionadas para enfermos con alguna condición crónica y puedan también ser atendidos. Si ustedes ven la aplicación en este momento, algo que ha sucedido es que esta aplicación ya está conectada también con Uber. Es decir, para que tú puedas rentar un espacio de Airbnb y tengas también ahí los cuidados y las atenciones y tengas también un chofer de Uber que te pueda llevar al hospital. Le ofrecieron más de 3 millones de dólares por el proyecto y es un proyecto que a partir de 2016 está vigente. Yo me pregunto, ante esta historia que es un caso real, ¿cuántos de nosotros no nos damos cuenta que cuando accesamos a nuestros propios recursos de acompañar, de dar, de ser serviciales con los otros,
no sabemos hasta dónde estamos influyendo. No sabemos hasta dónde estamos llegando. No sabemos hasta dónde está el impacto de nuestras obras, hasta dónde está el impacto y el poder de nuestra mente para poder no solamente cambiar nuestra mente, sino cambiarla en el infinito a todos aquellos que de alguna forma lo requieran y lo están buscando sin darse cuenta. Por eso para mí fue muy valiosa esta historia, porque cuando la escuché pude conectar con algo más profundo. De recursos, yo no me doy cuenta cuando los comparto qué otros recursos también estoy influyendo, apoyando e impulsando en los otros. Esta página, si ustedes quieren verla, se llama Connectus Medical. Y Connectus Medical es esta parte de Airbnb que tiene las casas a disposición para pacientes que tienen hemodiálisis. Ahora Connectus Medical se une a Uber y a Airbnb para viajes de hemodiálisis. Simple y sencillamente, ¿cómo es posible que el atender desde los recursos de humanidad, de preocupación por el otro, de hermandad, de sentido humano, han llevado a este hombre que se convierta en la gran historia de su vida? Alguien que necesitaba tanto dinero y que no encontraba recursos. Cuando puso sus propios recursos de caridad, de acompañamiento, en servicio de los otros, su vida cambió de aquí en adelante. Yo me pregunto, ¿cuántas vidas están dependiendo de ti el día de hoy? Y quizá puedas contar a tu familia, a tus seres amados, a los seres más cercanos. Pero yo me pregunto, cuando acceses a tus recursos, cuando te ancles a los recursos más poderosos que tengas, ¿cuántas vidas más también estarás salvando? ¿Cuántas vidas más estarás impactando? ¿Cuántas vidas más estarán dejando el miedo a un lado? Estarán dejando la psicosis, estarán dejando sus preocupaciones y su estrés para ocuparse, para ocupar su mente desde los recursos más profundos que tienen. Este hombre pudo ser trasplantado de riñón y pudo lograr algo que no esperaba desde la tempestad, desde la oscuridad, desde el miedo de sus pensamientos que en ese momento vivía. Para poder accesar a nuestros recursos y llevarlos a los demás, lo primero que tenemos que hacer es no claudicar, es no permitir que la fe se haga a un lado, y es andar en el peregrinar, en el constante caminar de la vida ante cualquier adversidad, mostrándonos cargados de los recursos que nuestra propia historia de vida ha tenido. ¿Cuántas veces has tomado decisiones fuertes? ¿Cuántas veces te has conectado y hecho una profunda introspección e integración a aquellos momentos y experiencias de tu ser más valiosos? Hoy son un momento muy valioso para que los pongas aquí, enfrente de tu andar. Y en este enfrente de tu andar, les enseñes a otros a andar el camino. Recuerda, como dice la canción, que se hace camino al andar. Y se hace camino al andar, no solo, sino andando con los otros. Que hoy mi deseo más profundo es que tus anclajes más poderosos, los que están en tu historia de vida, te acompañen hoy en este proceso. Recuérdalos, escríbelos, cántalos, imagínalos, vuélvelos a revivir y tenlos presentes todos los momentos de tu día. En aquellos momentos que quieras claudicar, en aquellos momentos en que venga el miedo y la desesperación, recuerda que en tu vida has tenido tantas experiencias tan valiosas que hoy son importantes tenerlas aquí, en el ancla de tu barca, para que tu barca no ande en mar abierto, para que tenga un camino, para que tenga un sendero, pero sobre todo para que pueda tener también la oportunidad de llevar a otros a caminar y recorrer el camino de la seguridad, de la paz, de la certeza, de la tranquilidad, aun cuando la tormenta esté muy fuerte.
Deseo profundamente que esto compartido el día de hoy, al igual que a mí, nos ayude a mantenernos unidos y a mantenernos en paz en este caminar. Recuerda que no hay duelo más profundo que no se pueda contener desde el amor infinito que hay en ti. Que tengas muy buena noche y mañana tenemos la sesión 5 en este duelo de lo incierto, dejando y trabajando en nuestra mente, dejando nuestros pensamientos perturbadores para trabajar en una mente que pueda construir la paz y no que sea una paz que desechemos a través del estrés y a través de la ansiedad. Que tengas linda noche. Nos vemos mañana con nuestra sesión número 5 en este proceso de construir tu paz ante el duelo del incierto. Hasta luego.